Noche de enfrentamientos en Quito. Los manifestantes se tomaron brevemente la Asamblea Nacional Ecuatoriana y se enfrentaron a las autoridades antes de ser expulsados. Desde Guayaquil, donde reubicó temporalmente su sede de gobierno, el presidente Lenín Moreno ordenó toque de queda alrededor de los edificios del gobierno y descartó renunciar. El ejército de Turquía continúa desplegándose en la frontera sur del país y podría cruzar hacia Siria en breve, según el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Tras el anuncio de Estados Unidos de retirar sus tropas, los kurdos del noreste sirio esperan un ataque inminente y piden a la comunidad internacional evitar una catástrofe humanitaria. Y fue anunciado el Premio Nobel de Química 2019. John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino recibirán el reconocimiento por el desarrollo de baterías de iones de litio, una tecnología que sentó las bases de aparatos electrónicos y que aleja al mundo de los combustibles fósiles. Volvemos con ustedes para más noticias en France 24. Iniciamos con una información de último momento. 2 personas fallecieron en un tiroteo en ciudad de Halle, en el este de Alemania. La policía busca a un sospechoso. El diario Bild dijo en su sitio web que el tiroteo tuvo lugar frente a una sinagoga y las autoridades pidieron a la ciudadanía estar alerta e informar sobre cualquier movimiento sospechoso. Según la más reciente información brindada por la policía alemana, una persona fue arrestada en relación con el hecho. Esta es una noticia en desarrollo. Y ahora vamos con noticias del Ecuador. El presidente Lenín Moreno descartó renunciar y declaró toque de queda alrededor de los edificios del gobierno. 19 civiles y 43 policías quedaron heridos en otra noche de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, luego de que los primeros se tomaron brevemente el Parlamento. El lunes el gobierno se vio obligado a evacuar el Palacio de Carondelet y a instalar su sede temporalmente en Guayaquil. Más temprano hablamos con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, quien nos detalló cómo amaneció Quito después de las revueltas de anoche. Sí, muy buenos días para ti. Quito amanece con un estado de queda, específicamente luego que el presidente de la República anunciara el toque de queda desde Guayaquil. Él inclusive ha dicho que se han contabilizado, han ascendido las cifras de detenidos a más de 700 personas. Esto luego de que los manifestantes, grupos indígenas, llegaran a concentraciones en el Parque del Arbolito, específicamente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, cuando anteriormente ingresaron al hemiciclo del Parlamento. Tuvieron un tiempo, levantaron sus consignas, levantaron sus banderas y luego debieron ser desalojados fuertemente por los grupos de seguridad. Esto ha generado el rechazo, pues inclusive una gran cantidad de detenidos también son periodistas. Esto ha motivado también el rechazo por parte de la OEA en contra del Ecuador en cuanto a la garantía de la libertad de expresión en medio de protestas pacíficas, pero también se reclama que hay grupos infiltrados que utilizan la protesta como mecanismo de violencia para infiltrarse y sobre todo ir en desmanes. El presidente de la República ha denunciado que hay personas infiltradas, ha denunciado que se pretende atacar los organismos de gobierno, específicamente la Contraloría, porque según él indica, ahí estarían las pruebas que responsabilizan a representantes de la Revolución Ciudadana y de igual forma responsabilizar al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Por lo que el día de hoy también se mantiene el Ecuador en víspera de un llamado a una caminata, a una huelga generalizada indefinida, y los indígenas reclaman que se mantendrán en las calles. Por su parte, el presidente de la República ha dicho que mantiene su mano extendida al diálogo, pero sobre todo para conciliar, para llevar al Ecuador a una situación de paz. El paquete de medidas económicas y reformas laborales que anunció el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el 1 de octubre, han tenido un amplio costo político para su gobierno. Protestas, desmanes, detenciones masivas, estado de excepción y toque de queda alrededor de edificios gubernamentales son algunas de las consecuencias. Andrea Rincón echó un vistazo al paquetazo para entender el nuevo giro financiero que está tomando el país sudamericano. Una serie de decisiones impopulares pero necesarias. 6 medidas con las que el presidente Lenín Moreno pretende cambiar el rumbo económico del país, que desde hace 2 años mantiene un abultado déficit fiscal. Este paquete responde además a un acuerdo que alcanzó Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos por 4.209 millones de dólares ante el elevado endeudamiento público de la dolarizada economía. Dentro de las iniciativas se encuentra la eliminación de los subsidios al combustible, lo que lleva a la liberación del precio del diésel y de la gasolina extra, una de las más controvertidas.
Eliminar ese subsidio a los combustibles fósiles en línea con la agenda mundial que lucha contra el cambio climático nos permite liberar recursos para apoyar a nuestros emprendedores, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. El gobierno busca liberar los 1.400 millones de dólares anuales que gasta en subsidios. Para algunos analistas, el dilema económico se resolvió por la vía adecuada, ya que el dinero que el país gastó en subvencionar combustibles entre 2005 y 2018 fue de 54.269 millones de dólares, que equivale al 50% de su PIB, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero al eliminar este auxilio y liberar el precio del combustible, que ahora está sujeto al mercado, las tarifas se han elevado hasta en un 123%, aumentando también el valor del transporte público y algunos bienes, provocando masivas protestas en todo el país. Nos coge a nosotros, a los pobres, directamente meternos la mano en el bolsillo y subiendo la gasolina. Nosotros somos pobres, la gente personal que trabajamos aquí, cultivamos todos los días, necesitamos trabajar y nos duele. En 2015, el expresidente Rafael Correa achicó el gasto público al suprimir el auxilio de los combustibles de aerolíneas y carga pesada internacional, con un costo político menor al que asume hoy su sucesor. La investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump ha generado un choque de poderes en Estados Unidos. La Cámara de Representantes busca interrogar al agente de inteligencia que presentó la queja tras la llamada, en la que Trump presuntamente presionó al presidente de Ucrania. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene en una postura desafiante y anunció que no cooperará con una investigación que califica de ilegal e inconstitucional. Veamos el informe. La lucha de Donald Trump contra el Congreso se intensifica. En una carta de 8 páginas que la Casa Blanca envió a los líderes demócratas rechazando todo el proceso de la investigación de impeachment en marcha en la Cámara de Representantes, se descarta cualquier cooperación por parte del presidente en este caso. Dado que su investigación carece de cualquier fundamento legítimo constitucional, cualquier pretensión de imparcialidad o incluso la protección más elemental al debido proceso, no está previsto que la rama ejecutiva participe en ella. La Casa Blanca asegura que se opone especialmente al hecho de que la Cámara no haya celebrado una votación formal para dar inicio a la investigación, pero los demócratas sostienen que no es necesaria porque el proceso de impeachment está aún en una fase de recopilar evidencia. La carta mantiene la postura evasiva de la Casa Blanca. La portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi, afirmó que es el más reciente intento para insistir en que el presidente está por encima de la ley. Su partido se ha esforzado por investigar a Trump durante todo el año y su administración ha bloqueado e ignorado peticiones de documentos y testimonios de testigos. Y mientras la investigación avanza, Trump aumenta su ofensiva. Primero que todo, la investigación del impeachment es un fraude. Afortunadamente soy el presidente porque mucha gente dice que pocos podrían manejarlo. Yo casi que crezco gracias a ella. Poco antes, la oficina del presidente bloqueó que el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea testificara, algo que para los demócratas representa más evidencia de obstrucción al Congreso. Están dejando bastante claro que no pretenden esperar mucho más y podrían redactar para el final de año un borrador de los artículos del impeachment. Los kurdos hicieron un llamado a la comunidad internacional para evitar una catástrofe humanitaria ante la inminente invasión de Turquía al noreste de Siria. Y es que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan continúa desplegando tropas en su frontera sur, mientras se prepara para una incursión militar para establecer una llamada zona segura en el norte de Siria. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con la portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, a quien expresó su solidaridad y preocupación por la posible intervención. Vehículos blindados turcos y soldados se concentran a lo largo de la frontera siria. Ankara dice que ha finalizado los preparativos para una avanzada militar en el norte de Siria. Los últimos acontecimientos en la región se producen después de que el presidente Donald Trump anunciara el retiro de las fuerzas estadounidenses restantes de la región. Una decisión ampliamente criticada en el país y en el extranjero, ya que deja a las fuerzas lideradas por los kurdos vulnerables al ataque turco. En todo el norte de Siria se produjeron varias protestas en contra de la decisión de Washington y las amenazas de Turquía. Nosotros, el pueblo del noreste de Siria, pedimos a la comunidad internacional, a las organizaciones humanitarias y a las Naciones Unidas que intervengan para detener esta agresión. Los combatientes kurdos en el norte de Siria han sido aliados claves de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Turquía, sin embargo, los considera terroristas
debido a sus lazos con el Partido de Trabajadores del Kurdistán, el PKK. En respuesta a las críticas, Donald Trump defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de la región, negando darle la espalda a los kurdos y amenazando con destruir la economía de Turquía si el país sobrepasa los límites. Puede que estemos en el proceso de abandonar Siria, pero de ninguna manera hemos abandonado a los kurdos, que son personas especiales y luchadores maravillosos. Cualquier lucha no forzada o innecesaria por parte de Turquía será devastadora para su economía y su frágil moneda. Nosotros estamos ayudando a los kurdos económicamente y con armas. Mientras tanto, Ankara afirmó que no cedería ante las amenazas de Estados Unidos e insiste en que continuaría su propio camino mientras establece sus propios límites. El ministro británico para el Brexit, Steve Barclay, se reunirá mañana en Bruselas con el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Discutirán el estado de las negociaciones. Ese encuentro se dará tras una semana de conversaciones entre funcionarios sobre aspectos técnicos de la salida de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre. El Ejecutivo convocará una sesión especial del Parlamento el sábado 19, después de la decisiva cumbre europea en la que se abordará el Brexit. El jefe negociador de la Unión Europea dijo que considera que lograr un acuerdo es muy difícil, pero posible. La policía de Londres arrestó a unas 500 personas en el marco de las manifestaciones por el cambio climático, reunidas en el grupo Rebellion contra la extinción. El colectivo ha tomado acciones en varios países, incluidos Reino Unido, Alemania, Austria, Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras presiona a los políticos para que tomen medidas concretas en la reducción de emisiones de carbono. Las protestas son la última etapa de una campaña mundial por medidas más contundentes y rápidas contra el cambio climático. Veamos el informe. Litros de sangre falsa derramadas en las escaleras del Trocadero de París. El puente de Waterloo bloqueado para el tráfico en Londres. Acciones de impacto organizadas en los últimos meses por Extinction Rebellion, o Rebelión contra la Extinción, un movimiento ecologista que aboga por la desobediencia civil y que atrae cada vez a más y más jóvenes activistas de todo el mundo. Extinction Rebellion nació hace apenas un año en el Reino Unido, un movimiento inspirado en particular en las huelgas escolares por el clima lanzadas por la activista sueca Greta Thunberg. Aquí no hay jerarquía ni líder, sino un modo de funcionamiento descentralizado donde cada integrante puede tomar su propia acción. Cada persona puede organizarse en nombre de nuestro movimiento, lo que nos permite multiplicar las acciones en todo el mundo con gran facilidad y gran flexibilidad. El objetivo es obligar a los gobiernos a agilizar la declaración de un estado de emergencia climática, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la creación de asambleas ciudadanas para supervisar esta transición. Medidas adoptadas para alertar a la opinión pública del tiempo que queda para salvar el planeta. Un mensaje ilustrado con el logotipo del movimiento que representa un reloj de arena en el centro de la Tierra. Y el Premio Nobel de Química 2019 se concedió a los científicos John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de baterías de iones de litio, una tecnología importante para permitir que el mundo se aleje de los combustibles fósiles. Whittingham, de Reino Unido, desarrolló la primera batería a principios de la década de 1970. Goodenough, de Estados Unidos, publicó su potencial en la siguiente década y lo duplicó. Y Yoshino, de Japón, eliminó el litio puro de la batería, lo que la hizo más segura de utilizar. Esto sentó las bases de la electrónica inalámbrica, como teléfonos móviles y computadores portátiles, dijo la Real Academia de Ciencias sueca al otorgar el premio de $900,000. La Real Academia de las Ciencias ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Química 2019 a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de las baterías de litio. Y ahora un repaso por nuestro sitio web france24.com. En la portada, las noticias de Ecuador, el presidente Lenín Moreno decreta toque de queda en áreas cercanas a los edificios gubernamentales. Y también vea, la Casa Blanca anuncia que no cooperará en la investigación contra Trump. Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede seguir consultando nuestro sitio web france24.com. Quédese con nosotros. Buenos días.